Rodebao, Huitrón. ¿Tu fecha de nacimiento? El 8 de octubre, tengo que decir el año. Como quieras, si no quieres mostrar. No. Ok, perfecto. ¿Cómo era Andrea de pequeña? La niña. Ay, pues yo fui siempre muy activa. O sea, los recuerdos que tengo de niña fueron de participar en todo. O sea, tomé yo clases de todo, jugué fútbol, obviamente, clases de natación, tuve clases de dibujo, montar a caballo, o sea, de todo. ¿Y de todo eso qué era lo que más te llamaba la atención? El fútbol. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que una porque destacaba y la otra, no sé, fue una actividad que siempre me llamó mucho. ¿Y en tu casa qué te decían? Mis papás siempre me apoyaron en todo. O sea, ellos son los que buscaron todas las clases. Cuando llegó la hojita que decía que si querían participar en equipos de fútbol que había para niños y para niñas, pues mis papás me preguntaron y me inscribieron. Siempre nos apoyaron en todo lo que fuera deporte y escuela. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Irma Huitrón Vázquez y mi papá se escribe D de David, A-L-E, como Dale, Dale, Rodebao, Johnson. Mi papá es norteamericano. ¿De dónde es tu papá? Es norteamericano. ¿Y tu mamá? De Michoacán. De Michoacán. ¿A qué edad empiezas a jugar fútbol? A los 8 años. ¿Y los juguetes de las muñecas no te llamaban la atención? También me gustaban mucho las muñecas. Sí, me jugaban las muñecas y también el deporte. Me dices que tus papás te apoyaban mucho, pero la sociedad ¿cómo lo veía? No sé, que una mujer fuera fútbol. Pues en ese entonces, eso ya fue en Estados Unidos. Fue lo mismo que aquí. O sea, cuando yo empecé a jugar, sí, fueron equipos 100% de niños. O sea, todas eran niñas y se jugaba en una liga totalmente femenil. A diferencia de México, ¿no? Que a lo mejor, en ese momento existían los mismos estereotipos que aquí. Se hacían los mismos comentarios, el fútbol no es para las niñas, no es para las mujeres, ay, que las niñas no saben jugar fútbol. Y sin embargo, existían equipos 100%, o sea, completamente de niñas, ligas femeniles, pero sí, los obstáculos o la mentalidad era la misma que aquí en México. 20 años más tarde, cuando yo vine a hacer una maestría y empecé a jugar, eran las mismas ideas, los mismos conceptos, pero lo que sí veía es que no existían equipos completos de niñas ni ligas femeniles. No. ¿A los cuántos años empiezas a jugar? A los 8. ¿Y estás en Estados Unidos? Sí. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? Porque mi papá, bueno, era norteamericano, pero bueno, él vivió aquí 15 años, se casó con mi mamá, él era periodista, también era maestro de inglés, y le ofrecieron trabajar en Arabia Saudita, donde les iban a pagar todo, hospedaje para toda la familia y demás. Entonces ellos lo vieron como una forma de ahorrar. Entonces íbamos rumbo a Arabia Saudita, paramos en Estados Unidos a visitar a su papá, y en ese momento cuando se comunica a Arabia para decirles que ya íbamos para allá, dijeron que no, o sea, era para un soltero, no tenían para toda una familia. Entonces como aquí ya habían rentado el departamento y vendido todo, mi papá dijo, pues ni me voy a ir a Arabia Saudita y dejar aquí a mi esposa. Entonces, quedamos en Estados Unidos. ¿Tienes hermano? Tengo 2 hermanos. ¿Cómo se llaman? Armando y Aarón. ¿Ellos también juegan fútbol? Todos empezamos jugando fútbol. Empiezas en Estados Unidos jugando, ¿y cómo se da esta evolución compaginándola con la escuela? Pues en Estados Unidos a esa edad era totalmente club. Después de la escuela entrenaba 2 veces a la semana y tenía mis partidos el fin de semana con un club. Te asignaban un club que te quedaba dentro de tu colonia o tu zona. Ya más adelante, el fútbol, como todos los demás deportes, se juegan en la escuela, tanto niñas como niñas. O sea,
jugábamos fútbol, teníamos la época del básquet, la época del tochito, ¿no? Entonces también es un deporte que se juega en la escuela. Y también el equipo, bueno, las secundarias y las prepas tienen su equipo representativo. ¿Qué carrera tienes? Estudié 2 carreras, se llama una Estudios Latinoamericanos y la otra es el francés. Las dos las estudiaste en Estados Unidos. ¿Y tu primer contacto con selección cómo se da? Yo terminando mi carrera en Estados Unidos, como el francés fue una de las carreras que estudié, decidí irme a Francia. Seguí yo jugando allá. Jugué tenían una liga nacional, no profesional, pero sí bien organizada, era ya nacional. Jugué con un equipo y cuando terminé y regresé con mis papás y dije, bueno, ahora sí, o sea, desde el fútbol no se puede vivir, decidí seguir estudiando. Y como la otra carrera era estudios latinoamericanos y era algo que me interesaba, vi que en México ofrecían una maestría en la relación bilateral. Entonces decidí venir a México a hacer eso. ¿El equipo francés cómo se llamaba? Guasí, porque es un suburbio de París. ¿Y regresas a México entonces? ¿A qué edad? A los 24, 25 años. Y ahí se da tu primer contacto con selección. Sí, porque yo empecé a jugar en las ligas de fútbol rápido, de ahí me jalaron a las ligas de soccer de 11 contra 11 y llegó un momento en que, como la FIFA organizó el primer mundial en el 91 y tenía su proceso de eliminatoria, México pasó por el proceso en el 90, no clasificó, y en el 94 otra vez la federación empezó a buscar a jugadoras para formar la selección que participaría en la eliminatoria para el segundo mundial. Y aprovecharon un torneo de fútbol rápido que se jugó, nos invitaron a probarnos para la selección de fútbol, y fue así, en el 94. ¿El entrenador quién era? El entrenador de la selección del 94 fue Vicente Curabo. ¿Y tú qué posición jugabas? Delantera o media atacante. ¿Siempre habías jugado ahí? ¿Nunca? Siempre jugué de delantera y no fue hasta selección, pero en el siguiente proceso, en el 97, que empecé a jugar en la media. ¿Tus compañeras más reconocidas quién eran? En esa selección, Edurne Fernández, Evelyn jugó, era chiquita, tenía 15 años, Evelyn López. También estaba Marta Casaubon. También fue una mujer que luchó mucho por el fútbol. Su papá es futbolista, él es de Macatabón, jugó en el Tampico. Y ella fue, o sea, bastante destacada. Ángeles Molina, que había estado en el proceso del 90, 91, estuvo en el Aida Cuevas, una jugadora de Veracruz. Creo que las más destacadas. ¿Qué número usabas? 8. ¿Por qué? Porque mi primer equipo en el que jugué, cuando hicieron una reunión con los papás para explicarles quién iba a ser el entrenador, lo que iba a entrenar, y vieron los uniformes, pues mi mamá estuvo en la reunión y ella nos escogió el 8. Entonces, como que no siempre fue mi número, pero como fue el primero, era Eso más te llamaba la atención. ¿Y tu primer mundial cuándo lo fue? ¿El primer mundial? Fue el 99. Que fue el único, ¿no? El único. Y ahí tuvieron 3 derrotas. Sí. Y solamente un gol. ¿Ese gol lo metiste tú? No metió Maribel. Maribel. No me metió. Ok. ¿Y cómo te vas retirando del fútbol como jugador? Pues yo después del proceso del 94 que no clasificamos, en federación se olvidaron otra vez del fútbol como lo hicieron en el 90. Y no fue hasta el 97 que empezaron otra vez a trabajar para el 99. Entonces, después de ese mundial, yo me imaginé que se iban a olvidar otra vez. Iban a pasar 3 años hasta que lo retomara Federación. Como en ese entonces yo ya era totalmente económicamente independiente, estaba trabajando en el TEC de Monterrey, los femeniles, y había pedido un permiso de prácticamente un año, y a mí me siguieron pagando.
yo no podía seguir entrenando y manteniéndome al mismo nivel. Entonces decidí que ya, después del mundial yo me retiraba, y como ya estaba entrenando a niñas, y vi que a lo largo de esos 15 años ya había muchas niñas con mucho interés en estudiar, pero no quien las atendiera, decidí que no dedicarme al fútbol, a las niñas, y me retiré y tomé el curso de DT en el DIF. ¿Te hizo falta a ti en lo particular esta proyección de los medios quizá? Digo, porque después de ese proceso del 99, como que la federación ya se mete un poco más en serio y les da un empuje a las chicas. Pues sí, creo que fue un periodo en el que, no, o sea, como los otros, ¿no? Que en el 90 hubo jugadoras, hubo algo de atención, pero terminó el premundial y se olvidaron. Pasó lo mismo en el 94, y como en el 99 ya lo tomaron más en serio, pero yo me retiré, pues sí fue una época en la cual había muy poca. ¿Andrea es la mejor futbolista que ha dado México? Ay, creo que eso es muy subjetivo. Digo, la gente lo dice. Sí, hay quienes lo dicen. O sea, yo creo que, pues no sé, o sea, a mí me halaga mucho. ¿Por qué crees que lo digo? Pues porque sí hubo un momento en que, o sea, solo había noticias de mí, porque como no había aquí en México una liga y yo estaba jugando en Japón, más que nada era por Japón jugué también, como que era yo la persona que ni necesitaban. ¿En qué año te vas a Japón? ¿Perdón? ¿En qué año te vas a Japón? Me voy del 93 al 97. ¿Y la vida allá cómo es? Ay, pues yo creo que muy difícil para un extranjero. Sí, los japoneses son muy buena gente, te reciben muy bien, pero es una sociedad muy diferente a la mexicana. Entonces, pues llega un momento en que uno se siente, aunque sea en la segunda ciudad más grande del mundo, se siente así muy solo porque no es lo mismo. ¿Cómo llega el contacto para el contrato allá? Mi entrenador se llamaba Shida, era una empresa de alimentos y era el presidente, tenía su equipo de fútbol de niñas y su equipo de béisbol de hombres. El equipo femenil de fútbol estaba a punto de bajar a segunda división, entonces contrataron a un brasileño que había estado entrenando en la liga varonil y le dijeron, el objetivo es que no baje. Entonces él dijo, bueno, lo que yo necesito son las 3 extranjeras, porque el equipo era totalmente japonés. Y él dijo, bueno, el 90% de todas las jugadoras en ese entonces en Japón habían jugado en California. Le dijo al presidente, necesito ir a California. Y llegó a la Universidad de Santa Clara, donde estaba un ex entrenador mío brasileño también, y le dijo, yo necesito una portera, una media y una delantera. Entonces me hablaron, hicieron una prueba. Para allá. ¿Cómo se llamaba el equipo japonés? Shida. Shida. Llegas y vas tú sola, no viaja ni tu mamá ni tu papá contigo. ¿Y cómo te empiezas a acoplar a la vida? Me dices que es difícil. Es difícil. Al principio de esa temporada el entrenador fue un brasileño que se llama Julio Espinosa. Y fue muy buen entrenador, uno de los mejores que he tenido. Pero entrenábamos 2 veces al día, durante 5 meses seguidos. O sea, todos los días jugábamos el domingo, se descansaba el lunes y otra vez 2 veces el martes. Entonces había muy poco tiempo para realmente salir y conocer. Y nos llevábamos muy bien todas las extranjeras. Entonces, pues, nuestro mundo era nuestro edificio, que nos tenía nuestro apartamento, y 2 veces al día pues, ir a entrenar, regresar, bañarse, porque es todas juntas, ¿no? Se bañan todas juntas, y bajamos, comemos, las japonesas se iban a la empresa, les daban tiempo, y otra vez... Así está bien, Sarita, gracias. Y otra vez a entrenar, y regresábamos, nos bañábamos, a cenar, y a dormir, y otra vez al día siguiente. Después cambia el entrenador y es un americano y entrenamos una vez al día, ¿no? Ya no era entonces ya teníamos más tiempo y eso es el momento en que como que
uno tiene más tiempo libre, empieza a salir y se da cuenta de que los japoneses son como maquinitas. ¿En qué momento te sientes como que estás entre maquinitas? Porque nadie nunca te va a preguntar ni qué hora es, ni nada. Tercer entrenador fue un japonés, pero también la dinámica del equipo y la convivencia no era igual que la primera temporada. Entonces eso es cuando ya la tercera temporada yo sentí que ya pesaba mucho. Con Julio Espinosa habíamos subido del 8º lugar y habíamos quedado casi en 4º lugar, y ya después bajamos. Y ya con el entrenador japonés terminó esa temporada y el presidente vendió su equipo femenil porque le quería invertir al béisbol, que era su verdadera pasión. ¿Allá te pagaban? Sí. ¿Y era una buena paga? Digo, relativamente... Sí, en ese entonces todas las extranjeras de la liga, que era algo abierto, que en reuniones platicaban y luego escuchaban nosotros, las extranjeras ganaban entre 3 y $7,000. Además de las primas por partidos ganados, por los metidos. Entonces supongo que cuando regresas a México y a formar parte de la selección llegas con otra mentalidad totalmente diferente. ¿No te sentías como que sola en ese aspecto de decir que tus compañeras no jugaran al parejo? ¿Sí? No. La primera temporada sí fueron los 5 meses seguidos, pero porque los Juegos Asiáticos no permitieron que se realizara la temporada normal, que eran 2 meses y medio antes de verano, estaba el verano, se jugaban los Juegos Asiáticos que se usaban como eliminatorias para y después venía la segunda vuelta. Entonces realmente yo pasaba 2 meses y medio allá y regresaba. Estaba 2-3 meses, lo que me permitió en el 94 formar parte de la selección. Pues me regresé a Japón y terminaba los juegos y yo me regresaba a México. Entonces todo el tiempo me mantenía yo en contacto con las jugadoras. Sí veía una diferencia, porque en ese entonces, desde que empecé a jugar en fútbol 11, se jugaban en la famosísima Liga de Cabeza de Juárez, se juega en el Deportivo Francisco de Madero. En la cancha 1, que llevaban 20 años jugando las mujeres ahí, es una cancha de tierra, y cuando hacía mucho calor era polvo, acabábamos como polvorones, y cuando llovía pues, era lodo, ¿no? Pero ahí es donde jugaban casi todas las mujeres que jugaban en México, jugaban ahí. Yo me fui a Japón y eran canchas, aunque fueran del deportivo, eran canchas empasadas, preciosas, vestidores maravillosos, nos daban pants de entrenamiento, pants para viajar, pants para la nieve, pants para la lluvia, zapatos para la nieve, o sea, de todo. Manga corta, manga larga, en los colores. Entonces sí veía yo mucho contraste, pero nunca lo veía como que aquí porque les pasa la chava, ¿no? O sea, entendía que aquí se jugaba de acuerdo a lo que había. No, yo allá entrenaba toda la semana y aquí pues era llegar y jugar. Sí, porque acá hay que trabajar para poder mantenerse y ya el entrenar es secundario, ¿no? ¿Cómo llegaste a cambio a directora técnica ya en forma? Regresé de Japón, empecé a entrenar el TEC de Monterrey, a la vez de que hacía yo mi curso de TEC de 2 años en el TIC. Y cuando termino, me invitan a formar parte de Selección Nacional, pero empecé en el TEC de Monterrey, que es un curso universitario, y ya en el 2003 empecé con una sub-13 federación. ¿Y tu época, digamos, tu mejor época ha sido la última sub-20 que tuviste? Sí, o sea, esa selección no tenía difusión, de hecho entrenaba una vez al mes y acá se presentaban a las niñas. Conforme iban creciendo, pues ya había un poquito más de entrenamiento, que ellas ya tenían sus eventos en la Olimpiada. Pero o sea, yo no estuve a cargo de una selección competitiva hasta esa selección. ¿Cómo te fue ahí en resultados? Pues el resultado, o sea, mal, desde un punto de vista, no es lo que yo esperaba, porque
entrenamos y entrenamos con el objetivo de clasificar, primero, ese fue el primer objetivo, clasificar al mundial y tratar de mejorar lo que ya se había hecho. Pero o sea, yo siento que con la preparación que se tuvo, uno tenía la idea de que nos tenía que ir muy bien, porque de 48 partidos, solo se habían perdido 9 y empatado 2, y los otros 30 y tantos eran ganados. Está bien el grupo. Sí creo que el grupo que nos tocó fue muy difícil, porque fue el 1 del mundo en esa categoría, fue el 3 del mundo en esa categoría y el número 4 del mundo en general, ¿no? ¿Qué es lo más importante que te ha dado el fútbol? ¿O que te dio el fútbol? Pues yo pienso que todo, porque yo de niña, o sea, desde creo que el primer entrenamiento me encantó, me fascinó, toda mi vida giró alrededor del fútbol. Soñaba yo con mundiales, soñaba con ser profesional. O sea, si me hubieran preguntado a los 10 años, ¿qué quieres ser? Pues yo quiero ser futbolista, aunque no existía esa posibilidad. Más yo viví mi vida como si realmente fuera una opción. De hecho, estudié, ¿por qué? Porque en Estados Unidos la liga más fuerte era la universitaria, entonces yo tenía que ir a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque así yo podía subir con y bueno, se dio que pude jugar a nivel profesional y se dio que pude jugar mundial. Entonces, o sea, me ha dado todo lo que he soñado. Y siento que aún lo sigue haciendo porque vivo del fútbol. Creo que son pocas las mujeres que pueden decir que han vivido. Vivo yo del fútbol. Y más que nada es eso, que me ha dado la oportunidad de dedicarme a lo que más me apasiona. ¿Tienes algún ídolo aunque no sea futbolístico? Yo creo que tengo varios ídolos. El fútbol, o sea, creo que desafortunadamente a mi generación tuvimos pocas mujeres como ejemplos, como imágenes. Entonces mis ídolos pues de niña siempre fue Pelé. Mi selección a seguir pues, fue la brasileña, porque veía los mundiales y cantaba como jugaba. Y ya más adelante, por ejemplo en Estados Unidos admiraba mucho a una jugadora que se llama Michelle Aker. Era una jugadora impresionante, o sea, su mentalidad, su fuerza, su juego. La admiraba mucho, desafortunadamente ella sufría mucho de cansancio. Entonces su carrera fue muy corta, pero yo creo que ha sido una de las mejores del mundo. Y fuera del fútbol, ¿quién podría ser? Yo creo que depende un poco de las épocas. Puedo decir que admiro mucho a esta Isabel Miranda de Iguala por lo que le pasó en la vida y que a pesar de eso se dedicó ella a resolver el caso de su hijo que murió, que lo secuestraron y murió, y creó una fundación y una necesidad muy importante en la sociedad, y ella se hizo. Entonces a ella la voy a admirar mucho. Admiro a las mujeres deportistas que tiene México, porque yo sé que son la excepción. Yo creo que México tiene muchos talentos deportivos, pero no existe una infraestructura o una política para captarlas y desarrollarlas. Entonces todas las que salen lo hacen por esfuerzos sobrehumanos. ¿Alguna inspiración? ¿Inspiración? Sí, o sea, yo actualmente colaboro con la FIFA. La FIFA tiene muchos programas, cursos, proyectos para el desarrollo del fútbol femenil en todo el mundo. Me han mandado a África, Estados Unidos, el Caribe, en Sudamérica, y siento que hay mucho que hacer por el fútbol. Y quiero seguir yo trabajando por las niñas, porque eso fue finalmente mi decisión cuando regresé de Japón y dije, bueno, otra vez, ahora sí, ¿a qué te vas tú a dedicar? Y dije, bueno, si el fútbol es lo que siempre me ha apasionado, me voy a dedicar a él. Y por las niñas, ¿no? Porque siento que esos sueños que yo tuve los tienen las niñas. Y yo puedo seguir cumpliendo esos sueños a través
Seguir trabajando en estos programas. Estoy desarrollando otro proyecto que sigue siendo para las futbolistas mexicanas. Ya me platicaste de Andrea la niña. ¿Cómo es Andrea la mujer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo se divierte? Pues en esta época, esta etapa, ha sido el fútbol, que es mi trabajo, y mi familia. Tienen 8 y 6 años, entonces me absorben mucho. Pero también el fútbol me ha permitido dedicarme tanto al fútbol como también a mi familia, ¿no? Siento que independientemente de todo, soy una mamá de tiempo completo, porque se lo permite, ¿no? La forma en que se trabaja en el fútbol. Y ahorita mi familia, mis hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Se llama Diego, es el niño que tiene 8 años, y Anaí, la niña de 6 años. ¿Les gusta el fútbol? Sí, sobre todo a Diego, que es más grandecito y ve mucho los partidos. Y Anaí lo sigue mucho. O sea, ella también sabe quiénes son los jugadores, más por Diego, que todo el tiempo está metidísimo. Pero ella tiene mucha facultad para... Suponiendo que Anaí te pidiera algún día ser futbolista, ¿le ves un futuro diferente? Sí, sí le veo. Por lo menos no tendrá que buscar a ver dónde jugar. Hace 20 años, aquí en México, se jugaba en la Liga Cabeza de Juárez, no se entrenaba, no se podía jugar entre semanas. Nosotros nos íbamos como equipo, nos enteramos de que habían puesto una cancha de fútbol rápido en Coacalco, y todos los jueves mi equipo nos juntábamos a partir de la 1 para llegar allá, jugar a las 4, a las 5, y nos regresábamos, llegamos a las 8 o 9 de la noche, pero éramos felices porque podíamos volver a jugar, no nada más el fin de semana, sino entre semana. Ya veo que en las escuelas, en las secundarias, en las prepas, en las universidades, entrenan las niñas, no nada más de llegar y jugar, ya entrenan, ya las escuelas las permiten participar, hay selección, hay 3 selecciones nacionales, entonces sí hay otro futuro, hay otras oportunidades, pero ojalá, y con esas oportunidades en cuanto a espacio, también venga una política que fomente el desarrollo y la competencia para la... ¿Algún hobby fuera de fútbol? Ay, actualmente no. Actualmente no. No me gusta mucho ir al cine, pero el cine que veo es el infantil. O sea, la última película que vi fue Toy Story 3 y antes de eso fue Cars. Entonces, ahorita sí es familia, mis hijos. ¿Coleccionas algo? Colecciono algo. El vestir, normalmente las deportistas las vemos siempre. ¿Cómo te vistes fuera de la cancha? De la cancha me gusta ponerme ropa de civil, me gusta la moda, porque llega un momento, sobre todo en concentración, que uno se harta, ¿no? Y no quiero, no sé, ponerme un pantalón de mezclilla, algo diferente. Entonces, en la cancha sí soy futbolista, y fuera de la cancha trato de adaptarme a la situación en la que... Ya, por último, ¿qué te gustaría que la gente recordara de Andrea? Pues yo creo que mi generación creció escuchando que el fútbol no es para las mujeres. Creo que hemos comprobado lo contrario. O sea, no solo las mujeres mexicanas, sino las mujeres de todo el mundo están comprobando lo contrario. Y nada más que la gente piense que el deporte es eso, es un deporte. Y no tiene género el deporte. El deporte es para quien le interese. El deporte nos enseña muchos valores. O sea, se aprenden muchas cosas a través del deporte, que uno lo toma, lo adopta de su forma de ser, y después uno lo lleva a la familia, a la escuela, al trabajo. Uno no puede ser una persona muy disciplinada en el fútbol y no serlo para la escuela o no serlo para el trabajo.
Entonces, tomarlo así, o sea, no todas vamos a hacer selección nacional ni de alto rendimiento, pero todas podemos aprender mucho del deporte. Como sociedad es muy importante. Somos la mitad de la sociedad. En el fútbol, la parte como mujer, dicen que las mujeres tenemos problemas de autoestima en la adolescencia y el fútbol te ayuda a superar eso. Está comprobado que reduce el riesgo de quedar embarazada, del consumo de drogas, de la autoestima. Bueno, si finalmente, aunque no seamos todas de selección nacional o de alto rendimiento, a lo mejor solo vamos a acabar siendo las mamás que llevan a los hijos a los entrenamientos, a los partidos. Es que es mejor que una mamá que se pueda identificar con la actividad que no está participando con su hijo. En vez de pensar que la mujer está peleada con, que la mujer es parte de